Bueno, pues vea, ponga cuidado porque esta ensalada es de esas frescas, ligeras y con un sabor que sorprende desde el primer momento. Inicio esta exquisita ensalada con un pepino. Este ingrediente a mí me gusta mucho porque hidrata, refresca y además es muy ligero. Primero lo lavo muy bien bajo el agua, luego lo corto en láminas delgadas y después esas láminas las corto en cubos pequeños. Y vea pues, aquí le hago una preguntica. ¿Vos preferís el pepino con cáscara o sin cáscara en las ensaladas? Contame en los comentarios que eso cambia mucho la textura, ¿cierto? Bueno pues, ya que está aquí tan juicioso viendo esta preparación, aproveche este ratico y suscríbase ahí mismito. No deje que ese botoncito pase desapercibido, que él también quiere atención. Hágale clic con confianza, sin pensarlo tanto, que así se queda cerquita de todas las recetas ricas que subimos cada día. Entre más seamos, más sabroso se pone este canal y más ganas dan de seguir cocinando juntos. Paso ahora a media piña. Esta fruta me encanta porque aporta dulzura natural, frescura y un sabor tropical delicioso. La corto en rodajas delgadas y descartando su centro o corazón, la corto en cubos pequeños. La piña además es excelente para la digestión y ayuda a equilibrar los sabores más intensos de la cebolla. Y ojo con esto, porque la combinación de pepino y piña es una de mis favoritas cuando quiero algo fresco y diferente. Yo sé que a veces uno ve el video y sigue derecho, pero hoy lo invito a hacer algo diferente. Tómese un momentico y déjeme un comentario. Cuénteme qué receta le gustaría ver o qué ingrediente le encanta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que de verdad disfruten. Paso ahora a media cebolla de huevo roja. Este ingrediente aporta carácter, aroma y ese saborcito que despierta toda la preparación. Primero la limpio muy bien, luego la corto muy finamente. Si quieres suavizar su sabor, puedes pasarla por agua fría o incluso agregarle un poquito de vinagre. Decime algo, ¿vos sos de los que ama el sabor de la cebolla cruda o preferís que quede más suave? Te leo en los comentarios. Los ingredientes de esta receta te los dejé bien organizaditos en la descripción para que no te enredes. Ahí puedes mirar con calma qué necesitas y hasta puedes tomar nota. Todo está clarito y con amor. Uso también un cuarto de manojo de cilantro fresco. Este ingrediente es fundamental porque aporta aroma, frescura y ese toque verde tan característico. Primero lo selecciono bien, lo lavo cuidadosamente y luego lo corto muy finamente. Ahora sí, en una ensaladera grande empiezo a combinar todos los ingredientes. Agrego el pepino, luego la piña, después la cebolla roja y finalmente el cilantro fresco. Solo con ver los colores ya provoca probarla, ¿cierto? Ahora ahí mismo directamente sobre los ingredientes agrego el aderezo. Empiezo añadiendo una cucharada de vinagre de manzana. Luego agrego el jugo de un limón. Después incorporo 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Finalmente agrego una pizca de sal para terminar de equilibrar todo. Ahora con una cuchara mezclo suavemente, asegurándome que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Antes de servir te hago otra preguntita. ¿Vos le agregarías algún otro ingrediente a esta ensalada? Tal vez aguacate o tomate. Contame en los comentarios que siempre salen ideas buenísimas. Ahora sí, sirvo y a disfrutar esta ensalada tan fresca, ligera y llena de sabor. Esta preparación queda perfecta para acompañar carnes a la parrilla, pollo asado, pescado o incluso como una opción ligera para días calurosos. Si te gustó esta preparación, regálame un me gusta que eso ayuda muchísimo al canal. Compartila con alguien que disfrute las ensaladas frescas y todavía no conozca esta combinación tan rica. Y contame en los comentarios, ¿te gustó esta ensalada? ¿La prepararías en tu casa? ¿Cambiarías algún ingrediente? Gracias por acompañarme hasta el final, por comentar, por compartir y por ser parte de esta comunidad tan bonita. Nos vemos en la próxima receta aquí en Qué Rico Recetas.